virtuosa. ¿De la mujer virtuosa? Sí, habla de cómo es una mujer en su casa y cómo se comporta. Ok, ¿sí escucharon los demás? Ella estuvo leyendo en Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, cómo es que se debe de comportar y cuáles son los calificativos que se le da a una buena mujer. Eso es lo que ella estuvo aprendiendo. Recuerden que leer la Biblia no es solo por decir, ay, voy a cumplir con la tarea que dice la maestra o voy a leerla. Leer la Biblia nos lleva a una profundidad de decir, ok, ahora ya leí esto y ¿qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué me enseña? ¿Qué puedo hacer yo para practicar eso que leí? ¿Entienden? En este caso Dana, por ejemplo, leyó eso y ella debe hacerse las preguntas necesarias para ahora practicar lo que leyó. De lo contrario, a veces ni entiende lo que leyó, ni nunca lo practica, y hay gente que ha leído la Biblia muchas veces, en el año no sé cuántas veces se la lee, pero es como leer un periódico o algo así. No adquiere vida en ellos. ¿Por qué? Porque no se practica. Entonces, bueno, seguimos con lo siguiente. Alguien que me pueda, saquen su libreta donde nos quedamos en el mapa este. No lo borré para que lo pudieran ahí mirar. Entonces, seguimos. Aquí le agregué este, si se fijaron. Le agregué ese. Sale que es lo que vamos a seguir. Todos los que tenían sus citas, vamos a seguir con eso de las citas. Pero ahora le quiero pedir a alguien que sea valiente, muy valiente, bien valiente, también camarógrafo cuenta. Alguien que sea valiente y quiere explicarme así en 2 minutos, qué fue lo que aprendimos hace 8 días, y ahí lo tienen, miren, por ahí se pueden guiar con ¿sale? Sergio, muy bien, a ver, escuchen, por favor, quiero atención, si hacen ruido, si están riendo, si no ponen atención al que está hablando, los voy a cambiar de lugar, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3. Tengo entendido que lo que vimos ayer fue Romanos, donde nos habla que ya no somos perdonados por la ley, sino que es por la fe, porque el único que fue perdonado por la ley fue el propio Cristo. Muy bien. Y eso también en el Nuevo Testamento. Muy bien. Y que debemos de separar una cosa de la otra para no confundirnos y dar argumentos que no tienen validez porque no tenemos ninguna regla, que hacemos de la Biblia así, sin reglas. No, ella también tiene sus reglas, y que debemos de examinar, que aunque leamos el versículo solo, debemos de examinar qué hay adelante, qué hay atrás, a quién le hablamos. Con todo respeto podemos preguntar cuando escuchemos algún tema de lo que estamos aprendiendo acerca de las leyes del Antiguo Testamento, porque hoy en día mucha gente pone sus argumentos para hacer negocio, para hablarnos hasta mentiras. No, está bien, ponla aquí. Porque pone la ley anterior con lo que Dios nos vino a poner de muestra. Maestra, ¿puede ampliar el tema? Sí, no vamos a seguir, nada más queríamos ver, está muy bien explicado de la manera que lo entendió Sergio. ¿Alguien más quiere que participar en lo que aprendieron? Aunque aquí más especificado tenemos los pasos, desde dónde empezamos, quién fue quien nos justificó, somos justificados por fe, la ley no quedó inválida, sino que se cumplió, es decir, no estamos diciendo que eso ya no tiene, o que no tuvo algún día validez y que eso no es verdadero, no, estamos diciendo que la ley no se invalidó, tal como dice Romanos 3:31, y que se cumplió. Después estamos hablando que fuimos justificados en su sangre. Aquí en esta parte acuérdense que dijimos que a todos aquellos que hayan aceptado el sacrificio de Jesús y lo hayan hecho público, aceptándolo en el bautismo, aceptaron la justificación por sangre. Es decir, que si ustedes, aunque hayan pertenecido desde chiquitos aquí en la iglesia, si no han aceptado esta justificación de Dios, quedan excluidos de esa justificación hasta el día que la reciben o la aceptan. Después dijimos que también somos justificados por gracia, y ya explicamos todo lo que es la gracia de Dios. Después vimos en el nuevo nacimiento bajo la gracia, y después miramos que la gracia es algo que cuando nosotros entendemos que es gracia, nos lleva a una obediencia completamente.
Seguimos, eso lo leímos en Romanos 11:6, Romanos 6:15, 16 y 18. Y vamos a seguir aquí en Romanos 6:21, pero quisiera que el que me leyó hace 8 días, Romanos 6:15, 16 y 18, lo vuelva a leer porque de ahí vamos a introducirnos. ¿Sale? Romanos 6:15, 16 y 18, y todos los demás lo buscan para que estén bien concentrados. Romanos, vamos a tratar de irnos. Estaba mirando yo la grabación y vi que me voy bien rápido y hablo bien fuerte, bien rápido, pero es que a veces por el tiempo es necesario, de por sí ni así terminamos, pero es por el tiempo es necesario. Romanos 6, 15, 16 y 18, sí. ¿No lo lees, Mati? ¿Tienes Biblia? Si no, aquí hay una Biblia. Recuerden que todos, David, Mati, por favor les quiero pedir, utilizamos Biblia, yo les traigo libreta, todo, pero la Biblia, por favor, es un compromiso que ustedes traigan Biblia. ¿Ok? Amén. Ah, sí. Romanos 6, 15, 16 y 18, nada más esos. El 15, el 16 y el 18, se brinca el 16, sí. 15, 16 y 18. Del capítulo 6, hijo. A ver, ponle allí el microfonito para que se escuche, por favor, en su camisa. A ver, Mati, para que todos te oigan. ¿Sale? 1, 2, 3. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. 16. Sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y leemos el que sigue, que es Romanos 11:6, hijo, que ya no lo habías leído. Ese es para introducirnos. Romanos 11:6. Lo voy a leer porque en lo que lo encuentra Mati. Y ya, échale, Mati. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera. La gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. El versículo 6 habla de que en la gracia no encaja que nosotros hagamos una obra y que por eso vayamos a ser salvos. Por ejemplo, que ustedes digan, no, pues yo ayudé a muchos, ahorita venía pasando y ayudé a todos los que me encontré, a todos los niños, segurito voy al cielo, porque aunque yo no acepte el sacrificio de Jesús, yo ya hice mis obras, ya las hice. Entonces, ¿qué deja inválido ahí? La gracia de Dios. O sea, y entonces el sacrificio de Dios no vale más tu obra que el sacrificio de Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí, que no hay una obra que hagamos y que sea que por eso vayamos a ser justificados o salvos. Romanos 6:21, ¿quién lo tiene? Romanos 6:21. Acuérdense que ya tienen que tener sus citas para que no tardemos tanto, porque si no, en lo que tardamos buscando. Romanos 6:21. Si no lo encuentran, ¿nadie lo tiene? Díganme si alguien. Tú no lo. ¿Te tocaba a ti? No. Ah, ¿no? Le tocaba a Sebas. Bueno, no lo va a leer David, le va a ayudar, ¿sale? David, pásenle el microfonito, David. Romanos 6:21. ¿Ya, hijo? Y ya se me perdió. Ya se le perdió en lo que se puso el micrófono. ¿Sí es que 21? Ujú. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Es decir, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que te avergonzaban antes de que el ser humano venga a Dios o a Jesús?
antes de que se arrime a las cosas buenas, que es lo que es arrimarse a buscar de Dios, hace muchas cosas el ser humano a veces por ignorancia, porque sus papás le enseñaron, porque así era la manera de vivir en su hogar, y hace cosas que a Dios no le agradan, pero son cosas que le avergüenzan. Porque díganme ustedes, ¿qué pecado no avergüenza? Por ejemplo, aquellos hombres que engañan a sus esposas y que tienen 2, 3 esposas, aunque ahorita digamos que en este tiempo ya la gente hace de todo, hasta enfrente de la esposa le pasan al amante, pero regularmente siempre se andan escondiendo para que no los cachen por ahí. Entonces todo pecado avergüenza, todo pecado avergüenza. Y no solamente eso, aquí podríamos decir, por ejemplo, cuando un hombre anda robando, se esconde en la oscuridad, se esconde para que no lo vean. ¿Por qué? Porque todo pecado es una vergüenza y avergüenza. Y por eso en ese versículo dice, antes era una vergüenza, porque el fin de esas cosas que tú hacías eran muerte. Es decir, si ahora yo quiero vivir una nueva vida en Dios, en Cristo y aceptarle a Él, ya no debo de hacer cosas que me avergüenzan. Y en ese caso está también todo pecado, se encierra, se puede decir, desde lo que ustedes se imaginen más feo hasta nuestra forma de vestir. Por eso acuérdense que estamos en la respuesta de la pregunta de que si para Dios es importante cómo nos vestimos, o cómo andamos, cómo nos accesoriamos. Y en esta parte hay gente que no tiene les digo, por lo que los enseñaron, ninguna decencia de nada. En su propio hogar, aunque estén sus tíos, aunque estén sus primos, aunque esté quien esté, ellos andan casi desnudos y desnudas. No les da vergüenza, pero no les da vergüenza no porque eso sea bueno. No les da vergüenza porque desconocen que cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, que cuando no lo tomamos para ser libertinos, ni hacer de nuestra vida lo que se nos pegue la gana. Entonces está diciendo que eso que avergonzaba es muerte. Entonces si nosotros seguimos siendo igual como antes de conocer a Cristo, pues seguimos en muerte. Seguimos confesando con nuestros propios actos que estamos en muerte. Entonces, ahora, ¿sí anotaron esto? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí. Que ya lo iba a borrar. Correcto, seguimos con lo que sigue. ¿Quién tiene el siguiente texto para que ya no lo vaya leyendo? El que era Romanos 7, 5 y 6. Y nos vamos más recio, ¿sale? Romanos 5 y 6. ¿Quién lo tiene, por favor? Si no, para que me digan si no lo tiene. David. Romanos 5 y 6. 7, 5 y 6. ¿Quién lo tenía? David. No, que Dana lo tenía, dice. Ahora hasta los pulmones andan fallando. Ya, Dana, ya lo pueden leer. ¿No tienes? No, yo no tengo calor. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no hay bajo régimen viejo de la letra. ¿Sí escucharon ese texto? Está hablando de que... ¿Sí le pusieron atención o no? 7, 5 y 6 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley y obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, cuando él hace cosas, por ejemplo, la gente que usa tatuajes y todo eso y dice que mi cuerpo es mío, ¿a quién le importa lo que yo hago? Es mío y ya. Pero aquí dice, mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, cuando estaban en la ley se les imponían ciertas cosas. Cuando ahora estamos en la gracia ya no es una imposición, es una decisión de nosotros, en la gracia nosotros andar en el Espíritu y obedecer. Obediencia. Es decir, cuando estabas en la ley, solo lo hacían porque había una imposición, venían los profetas y les recordaban a los que tenían que obedecer, a ver, no obedeciste esto y Dios te va a castigar, y venían y les decían, a ver David, ¿por qué hiciste esto? Y había una imposición, no lo hacía él porque espontáneamente quería hacerlo. Sin embargo, hoy que se nos dio la gracia, que Jesús se puso por nosotros a morir en una cruz, por nosotros para justificarnos, nosotros entendemos que cómo es posible volverle a fallar a Dios, habiéndonos dado una gracia tan inmerecida, y que solo lo que nos queda es que nuestro espíritu sienta obedecer a Dios. No importa que nadie me lo imponga. ¿Qué les decía yo hace 8 días? No me voy a referir a una sola constitución o de cierta disciplina de cada iglesia, sino en general. Si nosotros vamos a otra ciudad, si vamos a París, tal vez allá no encuentren ninguna iglesia como la de nosotros, con el mismo reglamento, pero tenemos la Biblia y ahí va a haber una convicción de ustedes. Ustedes no van a necesitar la Constitución ahí marcándoles, te voy a leer esta regla, sino que ustedes solitos van a tener esa convicción de decir, yo comprendo y entiendo qué es la gracia y qué me permite y qué no me permite, y para qué me sirve y qué sería algo que si yo sobrepaso eso, en qué me afectaría. Entonces, continuamos con el siguiente texto, que lo tiene Romanos 7, 15 y 18 y 23. ¿Quién lo tiene, muchachos? ¿Quién lo tiene? Tú lo tienes, ¿no? 7, 15 y 18. Ya, hijo, ya puedes leerlo. ¿Ya? Este es un 3. ¿Ya? Pero fuerte, por favor. ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí se fijaron lo que dice? Lo que quiero no lo hago y lo que aborrezco lo hago. Está diciendo que eso es lo que hace nuestra carne. Nuestra carne a veces, si se fijan, dice, quiero leer la Biblia esta semana, sí quiero cumplir. Aborrece no leerla, pero no la lee. En realidad, la que sigue, 18. Y yo sé que en mí esto ya no soy. Y yo sé que en mí esto no es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí nos explica mucho de lo que el hombre hacemos y somos. En realidad sí quisiéramos, pero nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Porque a un bebé cuando nace hay que enseñarle a portarse bien y no mal. ¿Se habían preguntado ustedes eso? Hay que enseñarle a portarse bien. Mal ya se va a portar. ¿Te sientes mal, hija? ¿Quieres bajar? ¿Cómo? Sí, hija. Sí.
Veo que te sientes mal como del estómago, que andas malita del estómago. Ah, sí, si quieres para que entres al baño o algo así. Si quieres. Y también si quieres para que le digas ahí a alguna hermana si tiene que te preste algo que te eche por ahí, de hija. Ok, entonces estábamos en que 23. nosotros, para la carne, es muy Wow. fácil la desobediencia. Y para cuando nosotros andamos con Dios, conectados con Él en el Espíritu, es muy fácil obedecerle. Asombroso. Es decir, si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no se sujetan a Wow. Dios, si ustedes no le quieren aceptar a Él, va a ser más fácil que ustedes estén en desobediencia. Es decir, ustedes se van a querer portar bien, pero no van a poder. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hago lo que no quiero hacer y lo que hago es lo que aborrezco. Romanos, ¿quién tiene el siguiente? Pero no leíste el 23, Obed, por favor. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se fijan? Lo que dice ahí ya está hablando de miembros. ¿De qué son los miembros de nosotros? Pues una mano, un pie, el ojo, todo lo que tenemos. Y dice que ya todo eso nos es 1 y 4 y 5. Y 5. ¿Quién tiene esta cita, por favor, muchachos? ¿Cuál? Romanos 1, 4 y 5. 8, 9 y 14. Yo lo tengo. 8, 9 y 14. Sí, ¿no la lee Sergio, por favor? Romanos 8, 9 y 14. Pero primero era 1, 4 y 5. ¿No la tienes esa? Sí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quién dice que no hay condenación ya? ¿Para los que andan en esto o en esto? Muchachos, pongan atención. ¿Para quién dice que no hay condenación según el texto que leyó Sergio? ¿Para los que andan en la carne o en el espíritu? Ya no hay condenación para aquel que anda en el espíritu. Es lo que leyó ahorita Sergio. Síguele, Sergio. ¿Leíste el 1, verdad, hijo? El 4, por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los que ya quieren ser de Dios y agradarle a Dios, tenemos que andar conforme a la carne o conforme al espíritu. Al espíritu. Al espíritu. Muy bien. Seguimos. Sí, por favor, hijo. El 5, luego 8, 9 y 14. Rapidito. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿por qué a veces nos es tan difícil y preguntamos, ¿puedo hacer esto, hermana? ¿Esto será pecado? ¿Esto no será pecado? Nos parece muy difícil contestarnos hasta ciertas preguntas porque no andamos en el Espíritu, porque nos preguntamos tantas cosas, porque nuestro espíritu no se conecta con Dios y carnalmente pues todo lo que veamos en el mundo nosotros lo vamos a querer repetir. ¿Por qué creen que en este tiempo ahora sí que el dardo más grande que el enemigo quiere lanzar es a los niños chiquitos? Porque sabe que si niños y jóvenes y adolescentes, ese es su dardo. Sabe que si empieza a meterles ideas a través de las escuelas seculares, a través de maestros con mentes, como dice la Biblia, con mentes depravadas, de hombres amadores de sí mismos, de ávaros, sabe que si les mete todo eso a los más pequeños y jóvenes, sabe que ya tiene una generación ganada completamente. Y sabe que todos aquellos que ya estamos más grandes, de edad más grandes, es muy difícil
que a nosotros nos introduzca su mentalidad, porque nosotros ya pasamos esa maduración en nuestro cerebro y ahora, aunque hay gente que nunca pasa, pero hay otra que sí, que ya ha tratado de buscar a Dios, que ha tratado de, no solamente en lo secular, también ha estudiado y se da cuenta qué dice la biología de nosotros, qué dice la ciencia, qué dice nuestro cuerpo humano, qué dice cada cosa, y no nos engañan tan fácil. Pero sin embargo sabe que ahorita, si él mete en su mente muchas cosas a través de la vista de ustedes, automáticamente ustedes, al estar pase y pase cosas, videos, juegos y cosas, sabe que ustedes lo van a repetir. Es decir, si ustedes miran, automáticamente van a responder igual como están mirando. Pero cuando nosotros nos sujetamos a Dios, leemos la Biblia, nos ponemos listos, entonces nos vamos a dar cuenta que si nosotros queremos ser hijos de Dios, debemos de andar en el Espíritu. ¿Hasta cuál leíste, Sergio? Por favor, hijo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿El que sigue? ¿El 14 o vas en cuál? No, es que leí ¿cómo se llama? El 5 y ahorita leí te falta el 9 y el 14 nada más. ¿Los leo? Sí, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se fijaron lo que dice ahí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, van a andar según como Dios nos ordena, obedeciendo. Pero si alguien, hay gente que empieza hasta a debatir con las cosas de Dios y de la Biblia, es que no tiene el Espíritu de Dios y casi va a ser imposible estarle explicando porque no quiere obedecer a Dios. No quiere obedecer a Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que tener? Un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero no alguien que nos venga a inventar. Yo te profetizo esto y esto y esto. La voz de Dios la escuchamos y la podemos escuchar aquí, bien fácil. ¿Verdad que sí? Aquí no hay error, no hay confusión. Que ustedes quieren una respuesta en la Biblia, que ustedes quieren otra respuesta en la Biblia. Romanos 8:26 y ¿ya terminaste, hijo? Me falta 14. Ah, ok. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hoy en día, un día les comenté que en el país de El Salvador se había hecho una encuesta, antes de que estuviera el gobernador que está ahorita, se hizo una encuesta y supuestamente más del 80% era cristiano, según, pero era el país con más violencia en todo el mundo, el peor país. Entonces, ¿se fijan cómo se puede confundir la gente pensando en qué describe ser un cristiano? Ellos se imaginaban que eran cristianos, pero el texto que leí ahorita, Sergio, dice que los que obedecen y quieren seguir los mandamientos de Dios son hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios. Quiere decir que ellos estaban equivocados en que eran cristianos. No eran cristianos, lo que eran desobedientes e ingratos, porque eran rateros, violadores, secuestradores, de todo. Entonces no eran cristianos para nada, eran todo lo contrario. Entonces, se fijan cómo muchas veces en el internet podemos encontrar que este artista es cristiano y luego vemos qué hace y cómo se conduce. ¿Será cristiano? ¿Qué Peso Pluma? Dice Adán. A ver, ¿qué hace Peso Pluma? Dice que Peso Pluma. Entonces, nada de esas corrientes nos convienen a nosotros. ¿Por qué? Porque si queremos verdaderamente ser hijos de Dios, tenemos que ser obedientes. Romanos 8:26 y 24, ¿quién lo tiene?